En los últimos tiempos parece que la recuperación económica se ha convertido en una realidad, pero Comisiones Obreras denuncia que los andaluces han sufrido una pérdida del poder adquisitivo superior al 11% desde el año 2009. Para el sindicato, esto se debe a la caída de los salarios, la precarización del empleo y el aumento de los precios. Lo que ha pasado durante estos años de crisis es que os ha destruido empleo, el empleo que se ha creado es de muy baja calidad. Eventual, contratos de días, contratos de meses, como mucho con unos salarios insultantes para las personas trabajadoras. A esto se le une que la patronal ha estado bloqueando la negociación y firma de los convenios colectivos en Andalucía. Es decir, no se han podido trasladar esos beneficios empresariales a los bolsillos de las personas trabajadoras y sus familias. Además, si contamos que el gas, la luz ha subido muchísimo, la gasolina, la cesta de la compra, lo que ha supuesto es que al final las personas trabajadoras hayan perdido el 12% de su salario en los últimos 5 años. Una pérdida de salarios en Andalucía que se ha visto reflejada en la mayoría de los sectores. Las reformas laborales, los ataques a la negociación colectiva, la recuperación del derecho a las 35 horas, la paralización de la revisión salarial, son comunes a todos los sectores. Analizamos con Comisiones Obreras algunos de ellos. Nosotros actualmente estamos negociando un convenio único. La configuración que tiene la Agencia de Medio Ambiente es actualmente de 3 convenios. Convenio de estructura, convenio de operario y convenio de Infoca. Esto hace muy compleja la negociación, porque estamos hablando de una negociación que afecta a 5.000 trabajadores en el conjunto de Andalucía. ¿Qué es lo que ocurre? Que venimos de una década en la que las restricciones económicas han sido muy importantes y hasta el año pasado no hemos podido recuperar poder adquisitivo, en el sentido de la subida salarial del 1%. Es por ello que nosotros estamos reclamando y deseamos unas mejoras salariales. La situación de los trabajadores de la Administración General del Estado con respecto al salario es de una pérdida de en torno al 14% de poder adquisitivo desde el año 2010, que sufrimos un recorte del 5%, más los incrementos cero que hemos sufrido durante los años siguientes, hasta ahora. También tenemos una pérdida en derechos, como por ejemplo la tasa de reposición del 100% de las plantillas, que consideramos que no es suficiente. Pérdida de muchos puestos de trabajo que no se han recuperado y que están repercutiendo, señalan, en la atención a la ciudadanía, tanto en la administración como en el sector sanitario andaluz. Por otro lado, todo el tema de la crisis afectó sensiblemente a las plantillas, con los contratos temporales y con el 75% de la jornada que se le aplicó al interino, más la tasa de reposición impuesta por el gobierno de Rajoy, que se traduce en entre 2.000 y 2.500 puestos menos en la sanidad pública andaluza. Entonces, eso junto con la aplicación de las 37 horas y media, que por supuesto también inciden en el empleo y empeora las condiciones laborales de los trabajadores. Y un sector como la hostelería, con el turismo al alza, batiendo récords de visitantes año tras año, sigue padeciendo, según destaca el sindicato, el bloqueo de los convenios, que repercute directamente en la pérdida de los derechos de los trabajadores de la hostelería y de otros muchos servicios. Esto está llevando a una situación de bloqueo, por ejemplo, en el convenio de hostelería actualmente. Nuestras pretensiones eran recuperar el poder adquisitivo perdido en los años previos hace 4 años, los años de la crisis, en el cual pues esta recuperación económica, nosotros como somos bastante consecuentes, pues no exigimos ningún tipo de incremento salarial o el mínimo. Y ahora mismo en el convenio sectorial de Sevilla de hostelería, nuestra pretensión inicial es incrementar los salarios en un 3% y ni siquiera eso es posible. Esto ha conllevado también a una situación de movilizaciones, de bloqueo. Para nosotros es muy complicado, aunque se plantea y se dice que la recuperación va hacia adelante, tenemos una situación complicada
sobre todo cuando firmamos un convenio colectivo y la Administración no es garante de esas condiciones laborales y sociales de esos convenios colectivos, además del económico. Nosotros le estamos reclamando a la Administración que incluya dentro de los pliegos de condiciones, que son los sectores a que nosotros representamos, incluya la obligatoriedad de que los convenios colectivos, de los pliegos de condiciones, se incluya el convenio colectivo como obligatorio. ¿Por qué? Porque nos encontramos en las licitaciones que son meras subastas. Las empresas llegan a las licitaciones y van bajando económicamente. Por todo ello, Comisiones Obreras exige estabilidad y salarios dignos para el ámbito laboral andaluz y para conseguirlo destacan como prioritario el desbloqueo de los 57 convenios sectoriales pendientes que afectan a cerca de 400.000 trabajadores. El sindicato también reclama aumentar los incrementos salariales pactados. El sindicato está liderando una ofensiva para conseguir esa subida salarial que queremos, y eso se está haciendo en cada uno de los sectores en Andalucía más precarizados, con la acción directa de los delegados y delegadas de comisiones obreras, de tal manera que nos estamos movilizando tanto sectorialmente como en aquellas empresas que es necesario que materialicen esa subida salarial, que desde luego es ya de justicia. Además, Comisiones Obreras exige una subida salarial, porque para ellos es de justicia, dicen, en todos estos sectores que han sufrido los recortes durante los últimos años, y también piden el desbloqueo de los convenios, sobre todo los sectoriales, que repercuten al final en las condiciones laborales de los trabajadores.